Buenos días, mi nombre es Anthony Buitrago y el día de hoy yo les voy a explicar un poco de una manera sencilla qué es la materia y qué es la densidad. A continuación, yo les voy a presentar cuál va a ser el índice de lo que les voy a explicar. En este caso tenemos estos principales dos temas, la materia y la densidad. En la materia yo les voy a explicar cuál es su definición y cuáles son sus propiedades, y en la densidad les voy a decir también la definición, sus propiedades. Les vamos a hablar también de cuál sería la fórmula que nosotros vamos a aplicar y les voy a mostrar un ejercicio para que vean cómo podemos aplicar la fórmula y cómo se ven representados los ejercicios al momento de hablar de la densidad. Ok, cuando hablamos de la definición de la materia, lo que yo le puse aquí es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Con esto nos referimos a que todo cuerpo, todo objeto está compuesto de materia y ocupa un lugar en el espacio. Es decir, todo tiene su lugar, todo tiene una masa y todo tiene un espacio que ocupa. Es decir, todas las partículas, las personas, los objetos, los animales, las plantas, todo ocupa un lugar en el espacio y también tiene masa. Entonces, si tiene esos dos componentes, está compuesto de materia. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de las propiedades de la materia, hay diferentes propiedades que tiene la materia. Yo en este caso les puse 8, quizás pueda tener más, pero a mí me parecieron que estas fueron las principales propiedades. Entonces, yo les voy a ir diciendo una por una y vamos a ir explicando en detalle cada una de las propiedades que tiene la materia. En este caso, la primera es masa, que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Es decir, por decirlo de una manera fácil, sería el peso. ¿Cuánto pesa un cuerpo? Si un cuerpo tiene peso, si tiene masa, está compuesto de materia. Ahora, el segundo sería el volumen, espacio que ocupa un cuerpo. Ya teniendo estos dos componentes, ya es materia. Es decir, aunque tenga los otros 8 componentes, ya teniendo estos dos componentes, que sería la masa y el volumen, ya tiene materia. Entonces, volumen en este caso sería el espacio que ocupa un cuerpo en el mundo, pues en el universo, etcétera, en el mundo. Luego tenemos la densidad. Densidad, yo les voy a hablar un poco más adelante, pero en general, lo que yo les puse es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Quizás esta definición está un poco difícil de entender, pero tengan en cuenta que la densidad, para ponérselo de una manera fácil, sería la cantidad de materia que tiene un cuerpo dentro. Es decir, un cuerpo, por ejemplo, imagínense dos cuerpos que tienen el mismo tamaño, pero quizás un cuerpo pueda ser más denso que otro, por lo tanto tiene más peso y tiene más densidad. De tercero les puse estados físicos, es decir, pasa por los 4 principales estados físicos, que son, nada más, no son principales, sino son solo esos estados físicos, que serían sólido, líquido, gaseoso y plasma. De quinto tenemos la presión. En este caso puse fuerza ejercida por las partículas de un gas sobre las paredes de su contenedor. Es decir, supongamos que un cuerpo, tenemos una botella y adentro tiene, digamos, líquido. Bueno, dependiendo de la cantidad de líquido que tenga la botella dentro, va a ejercer más o menos presión. Entre más agua tenga esa botella o más líquido tenga esa botella, más presión va a ejercer sobre el contenedor o sobre el objeto o el cuerpo que lo esté conteniendo. A eso nos referimos con presión. Inercia. En este caso dice resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Es decir, cuando un cuerpo está en movimiento, el cuerpo va a tender a mostrar resistencia y a detenerse o a cambiar su estado de movimiento a reposo. Con eso es lo que nos referimos a la inercia, la resistencia que pone el cuerpo. Luego tenemos la temperatura, que sería la medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. Con esto nos referimos a que un cuerpo está generando temperatura a través de las partículas que están en movimiento
Puede ser dentro o fuera del cuerpo. Entonces, estas partículas, al generar energía cinética, es decir, movimiento, van a generar una temperatura y esto puede ser mayor, menor o a veces denominarse como calor. Calor quiere decir que tiene muchas partículas de energía cinética y eso lo que hace es que aumente la temperatura. Y por último, la solubilidad, que es la capacidad de una sustancia para disolverse en otra. Es decir, que un cuerpo tiene la capacidad de disolverse, o sea, combinarse. Por ejemplo, cuando hablamos de la sal, yo meto sal en un vaso de agua y la sal va a tender a disolverse, es decir, a mezclarse con el agua. Y digamos que es soluble la sal. También otro ejemplo sería el alcohol con el agua o el alcohol con cualquier otro tipo de líquido. Si tú lo mezclas, el alcohol va a tender a mezclarse y por eso es que cuando tú tomas un vaso de alcohol y lo mezclas con agua, pues su sabor va a cambiar. Es porque se está disolviendo. ¿Okay? Con esto ya terminamos las propiedades de la materia y ahora pasamos a la densidad. La definición de la densidad es la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. Les ponía el ejemplo de antes. Yo tengo, digamos, dos objetos que son del mismo material. Si yo los corto, no van a tener, su densidad no va a cambiar. Quizás su masa sí, quizás su volumen sí, pero su densidad no, porque la composición química de ese cuerpo o de ese objeto va a ser la misma, no va a cambiar por más que ahora. Cuando nos referimos a las propiedades de la densidad, yo puse en este caso tres principales, quizás tenga más propiedades, pero para hacerlo más fácil de entender, les voy a decir estas tres. La primera, la densidad no cambia si tiene más o menos de una sustancia. Como les decía antes, si, por ejemplo, otra vez yo tengo dos pedazos de cartón, quizás uno es más grande, otro es más pequeño, no importa. El material con el que está hecho es el mismo, por lo tanto la densidad de ese cuerpo, de ese objeto no va a cambiar por más que yo lo rompa, su densidad no va a cambiar. Ahora, la segunda es, la densidad es única para cada material. Es decir, que cada cuerpo y cada objeto tiene su densidad. Y quizás hay objetos o hay cuerpos que, por ejemplo, quizás puedan tener densidades similares, como puede ser líquidos, pero su densidad es única, no se va a repetir. O sea, el agua y el alcohol no van a tener la misma densidad. Son líquidos, son del mismo estado, sí, pero no tienen la misma densidad. Y en la tercera, la densidad es una relación directa entre la masa y el volumen de un cuerpo. Con esto nos queremos referir es que, por ejemplo, si yo aumento la masa de un cuerpo manteniendo el volumen, es decir, el tamaño, su densidad va a aumentar. ¿Por qué? Le agrego más peso a algo, su densidad va a aumentar y su volumen se mantiene. Ahí es cuando nosotros entendemos que, tiene más densidad. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos el volumen de un cuerpo, mantenemos la masa? Entonces lo que va a pasar es que la densidad va a disminuir. Porque quiere decir que la densidad de ese material dentro va a ser menor porque el volumen es más alto y la masa se va a mantener igual. Luego de haber entendido esta parte, ahora sí podemos pasar a la fórmula de la densidad. Esta fue la fórmula que yo encontré. Pueden tomar en cuenta que usando esta fórmula nosotros podemos encontrar la densidad, pero hay fórmulas de densidad donde en vez de tener una D es como una especie de P, pero un poquito diferente. Esa fórmula también es de la densidad, pero yo les quise representar esta porque es mucho más fácil de entender que la D de densidad, M de masa y B de volumen. O sea, me pareció que es mucho más fácil entender la fórmula y memorizarla de esta forma que quizás poniendo una P que puede referirse a peso o se puede llegar a confundir. Esta sería la fórmula que nosotros utilizamos para la densidad. Ahora, ¿qué pasa? Si en un ejercicio nosotros tenemos masa y volumen, nosotros usamos esta. Pero si nosotros tenemos densidad y masa,
nosotros seguimos utilizando esta misma fórmula y lo que nosotros vamos a hacer es despejar el volumen, es decir, dejar el volumen solo para conseguir el volumen, porque nosotros tenemos masa y densidad y no tenemos volumen. Y lo mismo si queremos encontrar la masa, es decir, si el ejercicio nos da densidad y volumen y queremos encontrar la masa, utilizamos esta misma fórmula y lo que hacemos es que despejamos el volumen para encontrar la masa. Eso serían despejes básicos, pero creo que no es necesario ponerlo porque ya lo que estamos viendo principalmente aquí es la fórmula de densidad. Ya si queremos encontrar masa o volumen, simplemente despejamos. Ahora, yo les voy a presentar aquí un ejercicio de densidad súper sencillo de cómo podemos utilizar la fórmula. Entonces, el problema lo que dice es lo siguiente. Un cilindro de metal tiene una masa de 1500 gramos y un volumen de 500 centímetros cúbicos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su densidad? Ok, entonces, utilizando el mismo método que hemos utilizado para energía cinética, para energía mecánica, para las leyes de Newton, etc., nosotros vamos a utilizar el mismo procedimiento. Primero ponemos los datos. ¿Qué datos nos dan? Bueno, nos dan la masa, que aquí dice 1500 gramos. Nos da el volumen, que lo dice, volumen de 500 centímetros cúbicos. Lo colocamos acá. ¿Qué es lo que necesitamos encontrar? La densidad. Entonces, es lo que vamos a buscar. Entonces, la fórmula que nos habían dado antes, es decir, esta, es la que vamos a utilizar porque no tenemos densidad, tenemos masa, tenemos volumen, no tenemos densidad. Entonces usamos esta fórmula, la ponemos acá, densidad es igual a masa entre volumen, luego reemplazamos los datos, masa 1500, aquí está, volumen 500 centímetros cúbicos y hacemos el cálculo matemático que sería una división. Las unidades de medida, ¿verdad? Como son diferentes, no se pueden descartar. Entonces, como no se pueden descartar, se tienen que unir. Y esto da por consiguiente 3 gramos entre centímetros cúbicos. Es decir, las unidades se suman o se multiplican o se unen. O se dividen, podría decirse también. Y este sería el resultado. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no lo podemos dejar ahí. Tenemos que darle respuesta a esta pregunta. La respuesta sería: la densidad del cilindro de metal es de 3 gramos entre centímetros cúbicos. Entonces, este es un ejercicio sencillo de densidad. Siempre nosotros podemos determinar cuando un ejercicio de densidad es porque nos van a dar estos 3 datos: masa, volumen y densidad. A veces puede que nos den densidad, a veces puede que nos den volumen, o a veces puede que nos den masa. Pero siempre nos van a dar 2 datos y hay uno que hay que encontrar. Si hubiese que conseguir volumen, despejamos, la fórmula sería distinta, estaría despejada de esta fórmula y buscaríamos el volumen. Y lo mismo para la masa. Yo espero que con esta explicación quede un poco claro de cómo son los ejercicios de densidad, de qué es la densidad, sus propiedades, de qué es la materia, de sus propiedades de la materia y podernos introducir de una mejor manera a este nuevo tema que es la materia y la densidad. Muchas gracias.